Nuestra primera entrevistada, ¿es así? En Joyita Norteña hablamos con La doctora Silvia Álvarez, que es economista y por supuesto le agradecemos desde ya este ratito que nos está brindando la radio universitaria. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Maru Rocha Alfaro te saluda. Hola, buenos días, Maru. Un gusto saludarte a vos y a la audiencia. Muchas gracias por esta conversación. Bueno, gracias a usted y sobre todo por hablar de temas que están siendo complejos hoy, que muchas veces no se logra comprender del todo, que tienen que ver con la firma de este DNU por parte del presidente de la Nación, que está habilitando el acuerdo con el FMI, ¿no? Y hay un plan de facilidades extendidas. ¿Qué es lo que está ocurriendo para el común de la gente que además se agobia, ¿no?, con tanta noticia económica? Mirá, les voy a explicar como le explico a mis alumnos en macroeconomía, digamos. Perfecto. Como todo, así es más fácil. Tal cual. Bueno, no desconocemos que la economía argentina en general, en su presupuesto, una parte importante del mismo representa la deuda pública, la deuda que tiene el Estado. Entonces, en esta oportunidad, la deuda o se financia con recursos propios o se toma créditos para poder enfrentar los pagos que se deben realizar. Bueno, en este caso se está tomando este programa de facilidades extendidas que se estaría aprobando con este decreto de necesidad de urgencia, el 179. Es eso, principalmente. Claro. Ahora, si bien es cierto, todavía no está claro el monto de que se va a refinanciar de la deuda, sí sabemos que va a ser un monto importante y le dará oxígeno al gobierno seguramente en el corto y mediano plazo para enfrentar sus obligaciones con relación a la deuda. Bien, entonces esto es, bueno, un crédito, el crédito que se está pidiendo con algún tipo de facilidad, ¿no?, para poder hacer el pago de esta deuda que se adquiere. ¿Está bueno que no se sepa el monto o está bien? No sé si soy muy precisa con esto, pero me genera un montón de duda esto de que tomamos crédito y no sabemos cuánto, ¿no? Porque yo creo que cada uno cuando va hacer también estas formas de economía en su casa sabe hasta dónde puede endeudarse y no, y de acuerdo a eso también va tomando un crédito, ¿no? Bueno, así como vos dijiste, como sucede en nuestra casa, que uno ya estima más o menos la deuda que tiene y cuánto va a necesitar y en qué plazos lo va a necesitar. Bueno, acá también se pueden hacer algunas inferencias en función a números, por supuesto, ¿no?, de deuda que se tiene. Entonces, si nosotros hacemos inferencias más o menos en economía, estamos estimando que son, para hacerte números grandes, sí, 5.500 millones más o menos es el monto que se pretendería refinanciar durante el gobierno del presidente, hasta el 2027 más o menos. 18.000 millones son el total del vencimiento que tenemos con el Fondo Monetario entre el 2025 a 2029. O sea, ese sería como el total de la deuda, el máximo. Bien. Hasta el 2029. 9.000 millones de dólares sería lo que ya necesitamos medio ya en el corto plazo para financiar lo que Argentina necesita en el 2025 para poder cubrir vencimientos que tenemos sin perder las reservas del Banco Central. Entonces, probablemente estemos hablando de una cifra, un acuerdo que podría rondar mínimo como base los 6.000 millones, pero andaría entre los 9.000 millones y el techo, digamos, los 18.000 que necesitaría el país hasta el 2029, como te dije. Claro. Con un periodo de gracia de 4 años y una amortización de la deuda que se tome a 10 años. Eso sería en términos de números, digamos, de lo que
podríamos estar haciendo una injerencia. Bien, bien. De todas maneras, obviamente realizar este tipo de acciones se están cuestionando ya, ¿no? Desde el ámbito legislativo, incluso hasta planteando esta denuncia, ¿no? Penal que hay justamente por el acuerdo a través del DNU. En este sentido, entiendo que si bien la economía por ahí necesita tener alguna forma quizás más ágil, ¿no? Para poder resolver, cuando se toma tanta deuda, ¿es factible poder hacerlo de esta manera? A ver, y volvemos al ejemplo microeconómico de un hogar. O sea, sí, cuando uno toma una deuda también en la casa, cuando, digamos, porque tenés que afrontar pagos y deudas, y siempre supone un riesgo, estás tomando un compromiso para el corto y mediano plazo. Ahora bien, digamos, ¿cuáles son los riesgos de que no lo puedas pagar? O claro. sea, ¿qué significa eso? Que no crezcan los ingresos del hogar o que bien que se disminuyan. Esto en términos macroeconómicos significaría cuál es el riesgo, que la economía argentina no crezca y claro, después no podamos afrontar esos pagos. Claro. Y bueno, esos son los riesgos. Ahora, bien, también ¿cuáles son? Esas serían las desventajas o riesgos. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Sí. De contar con dinero, en este caso dólares, en el corto plazo, y que estarían trayendo impactos a la macroeconomía general y también inclusive si lo pensamos desde la economía de Salta. Uh-huh. A ver, ¿cuáles pueden ser? Exactamente, eso nos podría por ahí un poco ilustrar. Por ejemplo, que en este caso se estaría reestructurando la deuda, o sea, con este acuerdo, con lo cual se reduciría la carga de pagos que tiene la economía argentina, con lo cual nos estaría dando un poco de oxígeno, ¿no es cierto?, en términos de gobierno, en términos macroeconómicos. Ingresarían dólares para las reservas internacionales, por lo tanto esto afectaría también al mercado cambiario. Entonces se fortalecerían las reservas del Banco Central. Claro. Principalmente con lo que eso significa en términos de mediano y largo plazo, lo que puede significar para manejar lo que llamamos el cepo, claro, si se va a flexibilizar o no. También tendría efectos, por ejemplo, en la inflación y en la estabilidad de precios. ¿Por qué? Porque al ingresar dólares de afuera habría menos presión para emisión monetaria, lo cual esto implicaría más estabilidad y más reducción de la deuda que tiene el Banco Central. Con lo cual podría haber inclusive hasta una disminución, si se quiere, de las tasas de interés, con lo que eso significa para el acceso al crédito del común de nosotros, de los claro, habitantes de esta economía. Y además con el impacto que significa en el riesgo país de tener esos dólares en nuestras reservas. Con lo cual estaríamos también preveyendo en los economistas que podría disminuir el riesgo país. Bien. Y bueno, por supuesto, en el impacto que puede tener en el crecimiento de la inversión, la entrada de dólares, digamos, uh-huh, a la economía. Podría esta disminución del riesgo país, probable disminución de tasas, incentive al crecimiento económico. O sea, eso es todas las previsiones que podemos estar haciendo, si se quiere, de los efectos que puede tener este ingreso de dinero, de dólares a la economía argentina. Bien, bien. Bueno, esto está bueno como nos va explicando, porque entiendo que se va comprendiendo un poquitito más cómo se van tomando estas deudas y sobre todo en esto del pago. Leía quienes hacen referencia a estos programas de facilidades extendidas a Argentina, si bien tuvo 22 acuerdos ya con el organismo a lo largo de 69 años, en su mayoría se mencionaron como stand-by, ¿no? Y los de facilidades extendidas fueron 3 en marzo del 92, en febrero del 98 y en marzo de 2022 este sería el cuarto, ¿no?
estos pagos, estas formas de pago han podido concretarse, ¿realmente nos sirven? O sea, oportunamente vos mencionaste los créditos de stand-by son los que puede tomar nuestra economía y cualquier economía que forme parte de la ONU, digamos, de los acuerdos de ONU y del Banco Mundial. Bien. Los créditos de stand-by son los que se dan automáticamente en función de la cuota parte que aportan cada uno de los países al fondo, al Banco Mundial y Fondo Monetario, que son controlados, auditados por el Fondo Monetario Internacional. Bien. Ahora, como vos bien decías, históricamente venimos tomando créditos de stand-by. Las condiciones de los créditos de stand-by es justamente, o sea, digamos, la flexibilidad del pago de los mismos y que generalmente tienen intereses menores que tomar créditos, digamos, como país en otros fondos, por ejemplo, con el Club de París u otras instituciones financieras internacionales privadas, ¿se entiende? Así que de entrada se supone que va a haber una más, digamos, menor costo en lo que se... Pero bueno, es un riesgo porque es un crédito. Bien, en realidad estamos tomando otro crédito. Bien. Así que esto... los riesgos que se implica. Esto está buenísimo, perdone que la corte, pero está buenísimo poder hacer la aclaratoria, ¿no? Porque muchas veces desde las noticias se hace toda una lectura solamente quizás política de la situación y la realidad es esto, ¿no? Es un crédito, es un riesgo. Asumir compromisos en este punto también va a depender de cómo vaya nuestra economía, ¿no? Así es. Y en el caso de Salta, que siempre pongo el foco en nuestra economía, este acuerdo puede traer alivio, uno desde el punto de vista de la inflación, sin ir más lejos, porque se supone que va a traer alivio a la entrada de divisas a lo que es el tema inflacionario. O sea, desde ya ahí eso nos afecta a todos los habitantes del país, pero en principal en Salta. Pero también recordemos que Salta, como tiene una economía muy dependiente de la minería, la agricultura, el comercio, y si se mejora el acceso al crédito con este ingreso de fondos al BCDA y que se estima baja de tasas, probablemente dependerá, bueno, cómo evolucione todo, pero la economía salteña, probablemente las empresas puedan tomar crédito y realizar inversiones, claro, mejorando eso el empleo local. Sí. Así que ahí hay, como siempre decimos, estas son las esperanzas que tenemos cuando se toman créditos de estas características. Bien, bueno, la verdad que muy bueno el panorama que nos va desentrañando un poco, ¿no? Detrás de estas medidas que por supuesto toman mucha crítica en torno a las definiciones o a las formas en el hacer de la política, pero que bueno, con la idea que buscamos aquí desde la radio universitaria es también desentrañar un poco la mirada de economistas, ¿no? Y de quienes están allí analizando qué es lo que va pasando, ¿no? Con esto. Así que muchísimas gracias por su disponibilidad y sobre todo... por favor, gracias a ustedes y un saludo a toda la audiencia y a disposición para cuando lo necesiten. Bueno, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.